Bienvenidos a Espejo Oculto, el podcast donde la realidad se tuerce, la libertad y la historia cobran vida y lo inexplicable nos susurra desde el otro lado. Yo soy Héctor. Hola, yo soy Daniela y bueno, este espacio será para que hablemos de todo aquello que preferimos ignorar, como sucesos paranormales, misterios sin resolver y relatos que harán cuestionar lo que crees conocer. Y hoy vamos a hablar del espejo. ¿Lo viste o te vio a ti? Bueno, pues Espejo Oculto nace como la respuesta, bueno, más bien el planteamiento de una pregunta que vamos a buscar resolver a lo largo de estas temporadas que esperamos tener, que es si hay algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? Hay historias, mitos y relatos que han trascendido en el tiempo y nos han enseñado que el mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos. Queremos explorar estas historias con ustedes. Además, queremos que este sea un espacio para todos aquellos que han sentido lo inexplicable y buscan respuestas. Queremos que este podcast sea ese espejo que refleje sus dudas, sus miedos y su curiosidad. Y bueno, así es como nace la idea de iniciar hoy hablando con el tema de los espejos, ya que los espejos han fascinado y aterrorizado a la humanidad desde siempre. No solo un reflejo en una apariencia, sino que también parecen tener un poder propio. Y el espejo ha estado dentro de cuentos de hadas hasta rituales esotéricos. Los espejos han sido considerados portales, herramientas de adivinación y también ventanas a lo desconocido. Dani, ¿cuántas veces has sentido que tu reflejo te observa como si tuviera conciencia propia? No, muchas veces, de hecho de noche yo evito ver espejos por la misma situación de historias, cuentos, anécdotas, misterios, ¿no? Que están detrás de este instrumento. Y que lo vamos a relacionar y vamos a platicar un poco sobre los espejos. Sí. Cómo los espejos, pues, son un objeto que está cotidiano con nosotros. Todos tenemos uno, a veces dos. A veces hasta lo llevamos con nosotros mismos. Es algo, pues, común, ¿no?, en nuestra vida. Inclusive hasta a veces nuestra pantalla celular sirve como espejo. Sí, y a lo largo de la historia el espejo ha jugado papeles de relevancia y de importancia, ¿no? Por ejemplo, John Dee fue un astrólogo y consejero de la reina Isabel. Sí, la reina Isabel la Católica, la reina española, que tuvo que ver con el descubrimiento y la conquista, ¿no?, de los territorios que posteriormente serán América. Y este hombre no solo fue matemático y científico, sino también fue ferviente ocultista. ¿Te imaginas un ocultista en presencia de la reina y que era una persona a la que la reina católica, una de las reinas más católicas de la historia de la humanidad, hablaba con él? Él usaba un espejo negro de obsidiana para comunicarse con entidades sobrenaturales. Bueno, pero también tiene su historia. Por ejemplo, hay algo que hay que destacar. El espejo que usó John Dee está todavía en el Museo Británico, pero la figura de John Dee a mí me gusta mucho porque él era un científico, era un alquimista. Entonces, eso es lo equivalente a que hoy fuera un premio Nobel en física, en matemáticas, en química. Y esto del espejo que dices, de hecho, antes no se sabía de dónde venía. Hubo un estudio por ahí hace como 3 o 4 años, si no mal recuerdo. Sí, como 4 años, donde se revela que el espejo de John Dee era, como tú bien dices, un espejo de obsidiana y era originario aquí de México. De hecho, era un espejo como los que usaba Tezcatlipoca. se me fue el nombre. Entonces, esto es importante porque esta deidad tenía 3 espejos. Y en el estudio, que por ahí lo pueden ustedes, los
escuchen. Se llama El espejo, el mago y más. Reflexiones sobre el espejo de obsidiana de John Dee, de una revista que se llama Antigüedad en inglés. Habla justamente de esto, que es una obsidiana proveniente de Pachuca Hidalgo, muy probablemente. Y todos los que nos escuchan y nos ven dirán, bueno, ¿y de dónde proviene? ¿Cómo le llegó a un brujo inglés de una corte? Algo así. Tú decías, Isabel I, una monarca muy católica. Bueno, se lo regaló otro monarca muy católico, Felipe II de España. Felipe II de España es considerado inclusive el gran consolidador del Imperio Español y un gran defensor de la Iglesia Católica. Tú como historiadora lo debes de saber. Sin embargo, él tenía un palacio muy especial. No sé si te acuerdas de ese palacio, el Escorial, que está por ahí también, que el Escorial hace la emulación al templo de Salomón, del rey Salomón, donde está ahí, para entrar al templo hay 2 columnas, hay una entrada específica, hay un santo santorum. Entonces ahí se encuentra también el Escorial, esta relación con este ocultismo. Pero hay algo muy importante. Hernán Cortés le llevó este espejo a Felipe II, quien a su vez se lo regaló a John Dee. ¿Por qué? Porque cuando Felipe II se casa con María Tudor, entonces, y que también era María Tudor, hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, fue cuando se conoce John Dee con Felipe II, y entonces por ahí llega ese regalo, y además con eso también John Dee, hay, según estos estudios, alguien que empieza a hacer estudios, a hacer conjuros y a buscar comunicarse con ángeles y espíritus. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar justamente esta relación de los espejos, un espejo negro de obsidiana. ¿Quién realmente respondió a sus llamados? Esa sería la pregunta. No, y quedarían al misterio, porque si en algún momento hubo respuesta, que seguramente sí, que por eso lo utilizaban, los registros o no fueron encontrados, fueron destruidos, o bien están muy bien guardados. Claro. Y esto es bien interesante, porque desde la antigüedad los espejos han sido usados como herramientas de adivinación. Por ejemplo, la catoptromancia era una práctica antigua en la Grecia antigua, por supuesto, donde los sacerdotes miraban en espejos de agua para predecir el futuro. ¿A quién te recuerda, Héctor? Pues espejos de agua, revelación. ¿Será acaso que me recuerde a una práctica? Híjole, ¿a quién será, Dani? ¿Quién será? Todos hemos escuchado alguna vez sobre sus famosas profecías. Bueno, por un lado, fíjate que estaba yo pensando en este personaje griego que se reflejó en el agua y se enamoró de sí mismo. Pero Narciso no hacía profecías. ¿Quién podrá ser? ¿Nostradamus, tal vez? ¿Nostradamus? Es bien curiosa la figura de Nostradamus, porque, por ejemplo, hay yo tengo 2 datos. Ahora sí que si alguien sabe algún otro y nos lo deja en los comentarios, eso estaría muy padre para que también nosotros vayamos investigando. Igual podemos hacer un episodio dedicado a algo relacionado con Nostradamus. Por ejemplo, Nostradamus usaba una técnica similar donde en un recipiente con agua él veía y escribía. Hay un libro que se llama La pirámide iniciática de Joan Larch. Por ejemplo, ahí dice que los magos en la antigüedad se mojaban completamente con agua y llegaban a una bola
de cristal o a un recipiente con más agua y con una varita mágica llegaban y hacían una especie de conjuro y veían imágenes que en ese momento no eran predicciones, era de lo que podía pasar. Entonces, ¿era una sola sugestión o realmente podían ver lo que estaba por venir? Bueno, pues en muchas culturas los espejos siempre se han vinculado, ¿no?, a prácticas de búsqueda, de conocimiento, de información, porque suelen ser vinculados con el alma, ¿no? Por ejemplo, la tradición judía, y esto es una práctica que fue en su momento muy, muy común, me imagino que todavía sigue siendo, se cubren todos los espejos cuando alguien muere, porque la creencia es que el espíritu puede quedar atrapado en uno de ellos en el momento de la transición. Entonces, se protege, ¿no?, al alma de estas personas tapando los espejos, y esto nos habla sobre que la creencia, que vamos a hablar también de esto, del espejo como un canal o un portal, ¿no?, hacia hacia una conexión hacia otra parte, ¿no? Y es curioso lo que dices, por ejemplo, del judaísmo, que es hoy en día una de las 3 religiones monoteístas más practicadas en la humanidad, pero es la base de otra de esas 3 religiones, que es el cristianismo. Y cosa contraria, ¿no? Aquí encontramos esta dualidad que mencionábamos hace rato. Mientras para los judíos se tenían que cubrir los espejos cuando alguien muere, para los cristianos, para la religión cristiana, y sobre todo durante toda esta consolidación de la institución de la Iglesia Católica, pues los espejos eran considerados peligrosos. ¿Y por qué? Porque podían mostrar visiones demoníacas. Entonces era como esta parte en la que, por un lado, el judaísmo te dice, cuida tu espejo para que no se te vaya el alma. Y el cristianismo es, no uses espejos, porque vas a ver cosas terribles, demoníacas. Y el budismo también tiene aquí algo muy interesante que cuando estábamos haciendo el diálogo de este podcast para ver qué íbamos a platicar con nuestros amigos que nos están viendo, nos encontramos por ahí lo del budismo, en donde, mira qué curioso, mientras los judíos dicen, cuida tu alma y cuando alguien se muera y ponle un trapo negro, y los cristianos te dicen, no veas un espejo porque puede significar algo demoníaco, los budistas dicen que el espejo va a reflejar la verdadera naturaleza del alma. Que eso es algo bien curioso, porque imagínate que el espejo refleje quién eres. ¿Será acaso por eso es que existe una fobia a verse en los espejos en algunas cosas? Vamos a ver de eso también, cómo se llama, ¿no? Sí, qué complicado, ¿no? Y mucho de esto, sobre todo lo que dices del cristianismo, se ve reflejado en el cine. En múltiples películas de terror, el espejo siempre nos va a dar una sorpresa. Y obviamente la sorpresa es un susto, ¿no? Un brinco. Sí, claro, ¿no? Es el hecho de que te sobresalte. Sí, pero es por eso porque se ha popularizado esta idea de justamente esa dualidad del espejo, la imaginación frente a lo que puede proyectar el espejo, y inclusive también lo bueno y lo malo que puede llegar a ser un espejo. También, por ejemplo, está este caso de la mala suerte, ¿no? Si se te rompe un espejo, tienes 7 años de mala suerte. Ahora otra vez y lo relacionamos con esta cuestión de la superstición y de los números. Así es. Y pues el espejo siempre va a ser un elemento de sorpresa o de suspenso, porque también a veces no pasa nada en el espejo, pero el espejo es un foco de atracción, ¿no? Entonces, Héctor, tú me habías comentado un relato sobre espejos. ¿Nos podrías contar la historia? Ah, sí, cómo no, con todo gusto. Dirían por ahí, reflejemos la historia. Uh-huh. Bueno, pues esta historia
que es una anécdota fue una amiga, bueno, una conocida, una compañera de la universidad, eh, se llama Tania, nada más eso voy a decir. Me la contó en una ocasión, estamos hablando por ahí del 2005, 2006, o sea, hace 20 años. Y fue cuando estábamos en San Cristóbal de las Casas, para empezar, ¿no? El lugarcito, muy místico, muy ad hoc para esto, pero bien interesante. Eh, Cuando a mí me lo contó, obviamente yo nunca dije, ay, lo voy a contar en un podcast, ni sabíamos qué significaba eso, ¿no? Pero pues ya ahora que decidimos con este primer episodio, pues, dijimos, bueno, lo voy a contar, obviamente con las reservas que, que se deben de llevar. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner que este relato se llame El espejo de los ojos cerrados. Entonces, pues bueno, Tania, esta ex compañera, pues ya ahora vive en la Ciudad de México. De hecho ella es de allá, pero pues estudió aquí en Chiapas, igual que yo, en la licenciatura, la primera licenciatura que tengo. Entonces, yo siempre tengo de ella un recuerdo que era una chica estudiosa, que le gustaba leer, y yo me acuerdo que solamente tenía una amiga, solamente estaba con una otra compañera. A veces platicábamos, no siempre, ¿no? Pero de las pocas veces que platicábamos, siempre hablábamos, por ejemplo, de leyendas. Ella me hablaba, por ejemplo, de arte gótico, o alguna cuestión, por ejemplo, que ella le gustaba todos esos temas de terror, de miedo, ¿no? Y pues de las pocas veces en las que platiqué con ella, fue allá precisamente en San Cristóbal, me gustaba. En esa ocasión empezamos hablando de que le gustaban libros de demonología, de encuentros paranormales, y en aquellos años, pues era 2005, 2006, YouTube estaban haciendo y estaban empezando a subir los primeros videos paranormales, y a ella le gustaba verlos. Entonces, ella me dijo que pues, terminamos hablando de un caso que le pasó a ella, justamente con un espejito chiquito de esos que luego llevamos con nosotros, ¿no? Con la bolsa o algo, ¿no? Y dice que ese espejito, pues lo encontró en un bazar allá en la Ciudad de México. Y entonces, pues como era el estilo que ella tenía, dark, gótico, pues entonces le gustó, porque dice que cuando tenía 15 años, cuando fue a este bazar, pues iba a ser su fiesta temática gótica, estaba muy contenta y quería encontrar algo que fuera pues, con ella. Y pues nunca fue pensando que iba a buscar un espejo, pero encontró ese espejito. Te estoy hablando que esto fue como en el 98, 99. Reitero, a ver, otra vez. El relato me lo platicaron, la experiencia entre el 2005 y 2006, pero la situación, la historia sucedió entre el 98 y 99, para que vayamos ahí. Entonces decía ella que el espejo era chiquito, con un marco de madera pues oscuro, tallado así, carigoleado, bonito, ¿no? Dice que el cristal, pues, estaba bueno, parecía siempre que tenía un poco como empañado. Decía ella, bueno, a lo mejor es porque está viejito o está quizás ser usado, pues era un pasar. Como si alguien hubiera respirado sobre él segundos antes de que ella lo mirara. Dice que cuando ya llegó a su casa, lo guardó con sus cosas de maquillaje. Y pues ella tiene también un espejo más grande. Al principio dice, me dijo que no notó nada raro. En las primeras noches, pues empezaba a usarlo, los días lo usaba, pero que en algún momento ella tuvo una sensación de que su reflejo tardaba en moverse. O sea, ella miraba el espejo, pero un parpadeo, una mueca o algo, pareciera que hubiera un retraso en la imagen. Era muy sencillo, era algo que pues no era tan evidente, pero creo que ella se incomodó y se incomodaba. Dice que una tarde noche, cuando ella iba a salir
pues empieza a arreglar y todo. O sea, ella está usando, importante eso que voy a decir, ella está usando el espejo grande que tiene en su cuarto y su espejo chiquito pues estaba abierto. O sea, sí, era peculiar. Pero dice que no sabe cómo se abrió. Entonces dice que ya se le hacía tarde, se agarró sus cosas y lo iba a poner en su bolsa y lo iba a cerrar. Pero que cuando ella vio de reojo su reflejo, pues ella dice, es que mis ojos estaban cerrados. Se detuvo, parpadeó varias veces, porque dijo, a lo mejor lo estoy imaginando, pero no. Y dice que se sentó en su cama porque se sintió así muy rara y dijo, o sea, ¿cómo es que mis ojos están cerrados si estoy parpadeando? ¿No? Entonces fue algo así como, ¿qué está pasando? Y ella vio a su espejo de enfrente, el grandote, y decía, veo normal, hizo muecas, inclusive hizo caras y gestos, yo creo, y se veía normal, y volteaba a ver, y su espejo chiquito, y sus párpados estaban cerrados, inclusive hasta como si estuvieran apretados. Entonces dice que se espantó y se sintió muy mal, que tal vez su corazón empezó a latir con fuerza y sus oídos sentían tuk, 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 tuk. Entonces se levanta de golpe cuando reacciona con todo esto, vuelve a ver su espejo, se mira, dice que se siente bien, vuelve a ver el espejo chiquito y dice que cuando ve el espejo, ve cómo lentamente sus ojos empiezan a abrirse como si estuviera durmiendo. Y bueno, ese día ya no salió, se sintió muy mal, se sintió muy descompuesta, no durmió, me estaba platicando, estuvo despierta toda la noche. Se lo contó a una amiga. Dice que la amiga le dijo que esas sus cosas que le gustan las estaban subestimando, ¿no? Lo clásico que te dicen de, ay, no, tú estás loca, esas tus cosas que te gustan. Y bueno, y su amiga le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues tíralo. ¿No? Tíralo. Ella dijo que no lo quería tirar, que quería, pues, por lo menos yo lo vendo. O, bueno, yo le dije, ¿por qué no fuiste al bazar otra vez? Dijo que le dio pena, entonces quiso venderlo, pero nunca lo pudo vender. Nunca lo pudo vender. Entonces, su papá era militar y pues obviamente se movía constantemente, se mudaba mucho, o sea, hacía muchas mudanzas. Y dice que una vez, de tantas mudanzas que tuvo, pues se fueron a Veracruz y en esa mudanza, casualmente, el espejo desapareció. ¿Cómo es? Qué miedo. Pues a ver que nos digan los amigos ahí que nos escuchan qué piensan, ¿no? Sí, sí han tenido. Yo no he tenido experiencias con espejos, de ser honesta. No, He tenido otro tipo de experiencias, pero nunca relacionada con un espejo. Sin embargo, como te decía, los espejos, por lo menos de noche, así a media penumbra, con luz que entra de la calle o algo así, sí me generan un poco de temor y evito verlos, ¿no? Siempre paso y veo para otro lado, me lavo las manos y me paro de un lado de lavamanos para no quedar de frente, precisamente porque, pues, no sé, una experiencia con un espejo, digo, ninguna experiencia paranormal es agradable, pero creo que hay experiencias y experiencias, y una que involucre tu reflejo debe ser muy intensa. Entonces, sí, yo no he tenido, y espero no tener ninguna. Sí, claro. Muy perturbador, muy perturbador. Es perturbador, sí, y yo creo que tiene que ver también esa posibilidad que un espejo puede dar, que haya sido relacionado el espejo con el ocultismo y el espiritismo, porque pues, se cree que los espejos pueden ser puertas a otras dimensiones. De hecho, durante el siglo XIX, que fue el auge del espiritismo. De todo el espiritismo, muchas sesiones se realizaban con espejos porque se pensaba que podían ayudar a ver espíritus. Entonces, siempre era un elemento de las sesiones en espera de que esa puerta, ¿no? A ese portal que representa el espejo,
permitiera la entrada o la facilidad de la llegada del espíritu al que se le estaba llamando. Sí, a mí me hubiera dado mucho miedo, en realidad. No, inclusive, por ejemplo, siempre en las sesiones espíritas tenía que haber un espejo. Entonces, inclusive, ahorita que dijiste esto de los portales, tú te has de acordar una serie de Netflix que acabamos de ver, Ghost. Sí. Cómo se comunican a través del espejo. Sí. ¿No? Entonces, eso obviamente habla de esto, de esa comunicación que puede haber justamente desde otros, no voy a decir de un lugar en específico, pero desde otros planos, vamos a decirlo así. Sí. Inclusive, si vamos por ahí también estaba yo leyendo hace mucho tiempo que si nosotros nos vamos a los elementales de la naturaleza, duendes, hadas, ellos también van a tener una conexión con los espejos, especialmente al estar en un entorno natural, el agua. Sí. El agua. Pero cuando ya va, obviamente, avanzando la humanidad y se crean, sobre todo, por ejemplo, en el periodo victoriano en Inglaterra y con estas historias como se me fue el nombre de esas historias que se publicaban en los periódicos. Las Penny Dreadful. Las Penny Dreadful se llamaban así porque valían un penny que esas era lo que compraba la gente. Pues hablan de hadas y de duendes. Inclusive ahí se empezó a popularizar la idea de que estos seres podían atraparse en espejos. Sería interesante. Que era justamente lo que cuando se veía a ciertas horas, era lo que tú veías. Esa figura, esa alma de ese duende, de esa hada. Y pues sabemos que las hadas como Campanita, como las hadas madrinas de los cuentos de Disney, pues no necesariamente tienen que ser ni buena onda ni bonitas, ¿no? Así es. Eso también tiene que ver. Y si seguimos la lógica budista de que el espejo refleja lo que es el alma verdadera, pues entonces vamos a tener ahí un caso muy, muy, muy interesante de saber cómo es el alma de un hada, ¿no? Y también por eso, a partir de que los elementales están ahí y se puede romper y salen, pues es donde surge también muy probablemente y se da esta popularización de esa superstición de que si se rompe el espejo, se libera algo del interior y además te puede caer una maldición porque donde se libera, entonces pues se viene todo la vorágine que puede venir. Así es. Sí, de hecho lo más inquietante de todo es que los espejos no sé, nos hacen pensar, ¿no? Parecería que llaman la atención hacia otros mundos, otras dimensiones. Esto no quiere decir que vamos a ir a dimensiones de otros planetas, sino de las cuestiones energéticas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hay leyendas como la leyenda de Bloody Mary, ¿no? Y aquella chica que tú puedes invocar parándote frente a un espejo con las luces apagadas y una vela en tu mano, diciendo 3 veces su nombre y ella se te va a aparecer. Y la verdad es que la aparición pues no es agradable, según lo que cuenta la leyenda, y que es un alma vengativa que está buscando, ¿no? Pues recuperar aquello perdido en su juventud. De aquí han derivado muchas leyendas y películas, como por ejemplo Candyman, que es otra variante de Bloody Mary, nada más que con un varón, donde tú dices Candyman 3 veces y se te aparece aquel señor grandote de color con un garfio en una mano, lleno de abejas, que busca, ¿no? Venganza, y que la verdad, cuando yo la vi chica, bueno, la película ya es algo viejona, pues sí, era impresionante, ¿no? Yo siempre tuve miedo de decir Candyman 3 veces frente a un espejo, derivado, ¿no? De estas fuerzas que tienen estas leyendas y tan arraigadas que están, ¿no? En el colectivo humano, ¿no? Y también, ¿no? La leyenda del espejo de la plantación Myrtles, en Luisiana,
donde pues, se cuenta, ¿no? Ellos cuentan que hay un espíritu atrapado en un espejo, porque ha habido gente que ha visto que aparecen manos marcadas en el espejo, pero por dentro, y que deriva, ¿no?, de un asesinato que hubo en este lugar. ¿No? Y eso es bien curioso. ¿Qué pasa con los testimonios de personas que han visto su reflejo moverse de manera independiente? O justamente de esas manos que acaban en esa plantación, por ejemplo, hay por ahí una anécdota que circula mucho en internet, de que acaban de limpiar el espejo del vestíbulo y siguen apareciendo esas manos. Así es. O sea, y bueno, sobre esa plantación que dices, la de Mirles, hoy en día es curioso que es considerada un destino de las casas más embrujadas de los Estados Unidos, y que inclusive ustedes entran a una página de Expedia y en Expedia le dan comentarios como: excelente experiencia, no me pasó nada, pero excelente experiencia, mucha historia, o excelente experiencia porque un ropero se abrió solo, o alguien por ahí que pone me encantó venir porque es como el Disneylandia de lo paranormal. Entonces es así como esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa por ahí al respecto? Pero entonces, Dani, ¿tienes algo más que contar sobre esta plantación? Sí, de hecho, esta plantación fue construida en 1796 y es un espacio que ha visto partir a mucha gente de diversas maneras, por enfermedad o por un ataque, ¿no? Desde su construcción en 1796 por el señor David Bradford. Él manda a construir la plantación, vive ahí con su esposa, tienen a sus hijos, y entre 1800, David Bradford muere, ¿no?, en 1808, que es el primero que muere en la plantación, y entre 1823 y 24 muere su esposa Sarah y 2 de sus hijos a causa de la fiebre amarilla, que en ese año hubo una epidemia y murió mucha gente. La hija de David Bradford muere en estas fechas junto con sus hijos, y la viuda Elizabeth también muere en 1831. Entonces en 1834 la plantación es vendida junto con el terreno y los esclavos, porque recordemos que Luisiana era un territorio esclavista, al señor Ruffin Gray Starling. Starling llega a la plantación junto con su esposa Mary y remodelan la casa al punto que la casa cambia completamente y la renombran a The Myrtles, que es como se conoce hasta el día de hoy. Ellos tienen 9 hijos, de los cuales 4 fallecen muy jóvenes en la casa. Starling perdió la vida en 1854 y su viuda se queda a cargo de la plantación, y hasta 1865 contrata a una persona que es un abogado y agente que le ayuda en la administración de la plantación, y el señor William Winter, que se casa con una de las hijas de Mary, ¿no? Se llamaba Sarah. Con ella tuvieron 6 hijos, vivieron todo el tiempo que tuvieron vida aquí en The Myrtles, y aquí en esta plantación pierde la vida una de sus hijas cuando tenía 3 años por fiebre tifoidea. En 1871, William Winter es atacado en el porche de su casa y pierde la vida. De hecho, la historia cuenta que él es atacado en el porche y entra a la casa, ¿no? El espejo está en la entrada y es el testigo mudo de todo esta drama, ¿no?, que vive la familia. Y bueno, muere William en los escalones. De hecho, dicen que en el escalón 17 cayó muerto, ¿no? Bueno, ahí quedó su cuerpo, o sea, ahí es donde perdió la vida. Entonces, Sarah se queda en la casa junto a su madre y sus hermanos hasta que muere en 1878. Mary, su mamá, también parte en 1880 y la plantación pasa a uno de sus hijos, que se llamaba Stephen.
La plantación entró en quiebra, mala administración, viene la guerra de secesión y todo este rollo, y al final la casa es vendida en 1889 a Oran Brooks, que tuvo la casa varios años, la pierde un tiempo y luego la recupera. Hoy en día, la recupera, y al final el último dueño es el señor Harris Milton Williams, que sus descendientes son los dueños actuales de esta plantación. Hoy en día se conoce, como decías, como una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos, porque ha habido una serie de pérdidas humanas en esta casa a lo largo desde su construcción. Y pues muchas han sido cuestiones de enfermedades que generan dolor, tanto de la persona que parte como de los familiares que sobreviven, ¿no? Porque murieron muchísimos niños, y de hecho se dice que más o menos la casa alberga 12 fantasmas. Ahora. Y aunque en la página de la casa se dice que hubieron 10 agresiones donde perdieron la vida las 10 personas, solo se tiene el registro del ataque a William Winter. Pero pues hay experiencias, como tú decías, en la página, ¿cómo se llama la página? No recuerdo el nombre de la página. ¿La de Expedia? Sí, Expedia, donde han dejado testimonios de que, muchas personas han tenido experiencias paranormales, como roperos que se abren, incluso pues la escalera cuenta, ¿no? Que se aparece el fantasma de Winter, porque dicen que en la escalera es donde él pierde la vida al final, ¿no? Del ataque. Pero son cosas que se cuentan, ¿no? Pero sí, mucha gente ha asumido, ¿no? Que su experiencia ha sido muy interesante en cuanto a la experiencia paranormal. No es una experiencia agresiva como pasa en otros lugares donde la experiencia es muy fuerte, sino aquí se ve, ¿no? Y lo más llamativo es lo que pasa con el espejo del lobby, que lo limpian y constantemente aparecen manos marcadas, y se cree que pues es el fantasma de William Winter. Sí, exactamente. Órale, que está muy como muy compleja la historia por todo lo que conlleva, ¿no? Un espejo, toda la historia que viene detrás de cómo esas situaciones relacionadas justamente con las personas que dejan de vivir, si vamos a decir por YouTube ahora, no puedes decir la otra palabra, que dejan de vivir ahí, pero se dejan de vivir porque se van a otro plano. Eso cómo está la relación con el espejo, ¿no? Como el espejo inclusive pareciera que absorbe o absorbió a la energía de esas personas. Sí, o es, en forma de un eco capturado como si fuera una cámara, no sé, se me hace, ¿no? De hecho, el mobiliario fue traído de Europa. La mayor parte de los muebles de la casa son muebles del siglo XIX, de principios del siglo XIX, traídos de Europa, y cuentan con una historia propia, pero lo que sucede con el espejo, que es lo que más sobresale en esta casa, en la casa de la plantación, pues es precisamente eso, lo que pasa ahí, y algunas experiencias que se viven en la casa que seguramente pueden estar relacionadas con los niños que murieron, ¿no? A lo largo de la historia, pues sabemos que la medicina no estaba tan desarrollada, y algunas enfermedades que hoy son curables, en ese entonces todavía no lo eran. Sí, y eso es algo muy curioso. Sí, y de hecho, pues este tipo de historias han generado miedos, ¿no? Y hay un término para el miedo a los espejos, porque el miedo a los espejos es una situación real, está estudiada, y se llama eisoptrofia. Está rara la palabra. Eisoptrofobia. Fobia. Y no es un miedo irracional. Eisoptrofobia. Así es. Sino que las personas que tienen este miedo aseguran que han visto algo en el reflejo, y ya, es tan impactante lo que ven que evitan reflejarse
principalmente en espejos. Obviamente hay muchísimas superficies reflejantes en nuestra vida cotidiana, pero el espejo es el que más genera esta respuesta, ¿no? Esta fobia que está, o sea, sí existe, está registrada como una fobia y que mucha gente en el mundo la padece. Sí, y pero que deriva ajá, de una experiencia. es correcto. Y fíjate que cuando estábamos preparando esto del episodio, pues también estaba yo investigando acerca de la eisoptrofobia, que qué curioso. Las páginas que mejor explican esto son brasileñas, A lo mejor es muy común y popular allá. ¿no? Para empezar. Sin Sí. embargo, por ejemplo, también me encontré con que no hay dentro de la comunidad médica, psicológica y psiquiátrica, no hay como un consenso de decir si es una enfermedad como tal, que inclusive puede ser hasta más allá de una fobia, algo incapacitante, porque pues los síntomas que da esta extrema ansiedad, eh, esta, esta desesperación, pero también, por ejemplo, eh, puede llegar a generar indigestión, dispepsia, dolor de estómago, temblores, obviamente taquicardia. Entonces puede ser hasta escalofriante. ¿Cómo te sientes? Es escalofriante. Sí, no, y como te decía, es en Brasil donde encontré muchas páginas al respecto y decía por ahí algo que me llamó la atención, que los afectados por esta fobia pues lo relacionan, como tú decías, por traumas emocionales, pero también por las supersticiones. Inclusive puede surgir por un grado de baja autoestima. Otros casos, por el hecho de haber visto una radiografía e imaginar que el espejo es una especie de escáner que te va a mostrar cómo eres por dentro. Entonces, curiosamente, lo del budismo, ¿no? De manera indirecta. Inclusive también estaba yo viendo que esta eisotrofobia, y también tiene otro nombre, que es la catotrofobia, que inclusive tiene semejanzas muy tenues. Por ejemplo, la primera no es la fobia al reflejo del espejo, la eisotrofobia. Es el miedo de lo que la persona puede ver en el espejo. Uh-huh. En cambio, la catotrofobia tiene que ver con el miedo a los espejos como objetos, sin importar lo que se pueda ver. Sí, esto es algo interesante, porque pues mientras en la eisotrofobia, pues obviamente todo el mundo dice, lo que está lloviendo es, ok, es miedo a lo que puedas ver, no importa lo que veas. Lo más común que todo el mundo dice, es que ves fantasmas, ves monstruos, ves calaveras, ves, pero entra dentro de eso. Ahora sí que aquí entraría, y si en verdad algo nos observa desde el otro lado. Estaría interesante. Sí, de hecho, pues los espejos han sido testigos de cosas que no podemos explicar, ¿no? Y de hecho han inspirado, ¿no? Historias como por ejemplo Alicia, uh-huh, a través del espejo, ¿no? Todo la simbología, ¿no? De lo que se habla aquí, ¿no? Y tal vez son solo objetos o tal vez son algo más, algo que nos mira, que nos estudia
y que espera o está esperando el momento adecuado para cruzar, ¿no? Gracias. En las noches, cuando solo entra un rayito de luz de las luminarias de las calles, ¿te atreves a ver tu reflejo en el espejo del pasillo, de tu cuarto o del baño? Antes de apagar la luz esta noche, mírate al espejo y pregúntate, ¿lo viste o te vio a ti? Bueno, si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como @Dani con doble NY.Román y @el Héctor Cameras. Y bueno, queremos saber de tus relatos, tus historias que nos podrías compartir. Y que nos digan si les gustó el episodio, claro, que lo compartan, que arriba. le den like, que activen la campanita, como bien dice Dani. Y pues obviamente también podemos contar sus relatos. Escríbanos sus historias, envíenosla, por favor. Hay 2 formas de hacerlo. Bueno, si quieren hasta 3. La primera es, nos las envían al correo electrónico espejoocultohd@gmail.com. La pueden dejar aquí en comentarios o inclusive nos las pueden mandar al Instagram. En Instagram nos pueden mandar audio, no hay problema. Entonces igual ahí también nosotros las escuchamos, las bajamos. Si ustedes deciden, oye, quiero mandar mi historia, pero no quiero que sepan quién soy, no pasa nada. Ustedes pueden ser libres de decirnos qué quieren que aparezca, qué no. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de ello. Y bueno, quién sabe, tal vez nuestro próximo episodio sea un episodio especial para las experiencias que nos han contado. Y ojo, no necesariamente tiene que ver con espejo, puede ser cualquier experiencia. Ya nosotros la vamos a ir organizando temáticamente, ¿no? ¿Verdad, Dani? Así es. Y bueno, si gustan ustedes que se cuide el anonimato, solo menciónenlo y no habrá ningún problema, ¿no? Sabemos que muchas veces estas historias, nos pasan cosas que se vuelven historias y no las contamos por miedo a qué dirán. Entonces podemos cuidar esto y este es el espacio para contar aquello que podrías tener como experiencia y que nunca te has animado a contárselo a nadie más. Entonces, pues nos vemos en el próximo capítulo de Espejo Oculto. Y recuerda, la próxima vez que te mires al espejo, asegúrate de ser el único en él.